Oi, gente, eu sou o André, sou editor internacional do Esquerdo Diário e a gente está aqui nesse programa especial da nossa sessão internacional para discutir o tema de Cuba, as manifestações esse último dia 11 de julho, que expressa uma profunda crise econômica agravada pela pandemia e que pode se converter numa crise política em grandes problemas aí pelo Miguel Díaz-Canel, hoje presidente, né, de Cuba e o chefe máximo do Partido Comunista Cubano. E essa situação em Cuba, num cenário da América Latina, que é hoje um dos principais, se não o principal centro da luta de classes mundial, basta ver as mobilizações e as rebeliões populares desses últimos anos, tanto antes da pandemia no Chile e no Equador em 2019, como agora, depois da pandemia, em países como o Peru, especialmente na Colômbia, a mais recente. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão cubana, essas mobilizações que agora chamaram a atenção de toda a América Latina, né? Não é à toa, a grande revolução triunfante na América Latina em 1959 foi a de Cuba, e claro, tudo que acontece ali pela pressão do imperialismo norte-americano, pelos problemas que geram, né, a crise econômica em Cuba, interessa a todos, né, que seguem a esquerda. E eu estou aqui junto com a Cláudia Sinatti, que é dirigente nacional do PTS, responsável pela Comissão Internacional do PTS, que é a organização irmã do Movimento Revolucionário de Trabalhadores na Argentina. Tudo bem, Cláudia? ¿Qué tal, André? ¿Todo bien? Sim, tudo bem por acá. Agora nós vamos passar para o castelhano para fazer a entrevista e aqui a gente vai legendar as respostas para nuestra audiencia. Bueno, pasando al castellano para hablarmos con más libertad. En primer lugar, Claudia, es importante para nosotros debatir qué realmente pasó a 11 de julio y qué es ese relato de la derecha proimperialista y del Partido Comunista Cubano sobre las manifestaciones. ¿Cómo se plantean las cosas? Bueno, en primer lugar fue una movilización bastante masiva, casi inédita en la historia. O sea, hay que remontarse a 1994 para encontrar algún hecho social similar, ¿no? O sea, si esa movilización hubiera ocurrido en otra ciudad de América Latina, no sé, Buenos Aires, San Pablo Claro. o Santiago, quizás hubiera sido una más de las protestas que forman parte de la gimnasia cotidiana de los sectores populares, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Pero como sucedió en La Habana, entonces se transformó, digamos, en un hecho histórico y está abierto a discusión, y es importante discutir y tratar de ver objetivamente qué fue lo que pasó, porque hay mucho relato interesado, ¿no? O sea, los hechos fueron, bueno, todo un día de movilizaciones en varias ciudades, represión, enfrentamientos y detenidos, y entre los detenidos hubo también militantes y activistas de la izquierda cubana. Algunos todavía siguen con restricciones en sus movimientos cotidianos, aunque no están detenidos, a los cuales nosotros participamos en las campañas que hubo de solidaridad y pidiendo su liberación, ¿no? Entonces, como te decía, hubo mucho relato interesado, un relato de la derecha regional, de Estados Unidos, del exilio cubano en Miami, que lo transformó en una movilización épica, para decirlo de alguna manera, de gente que se quiere liberar de una dictadura comunista y quiere la dictadura capitalista, ¿no? Para decirlo sencillamente. Y eso, o sea, sigue una campaña muy fuerte, usando la situación de Cuba para propagandizar las bondades del capitalismo, ¿no? Y hablan de libertad personajes como el mismo Bolsonaro, ¿no? Que tiene un discurso de extrema derecha y alienta ideologías fascistizantes en Brasil, o los mismos que dieron el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, hay una hipocresía muy grande en ese sector que busca manipular esto a favor de determinados intereses en un momento donde en América Latina todos sabemos que hay un cuestionamiento muy grande a las consecuencias de los últimos 30, 40 años de neoliberalismo, de gobiernos que ajustaron, que produjeron una situación de desigualdad muy profunda,
y que en la situación de la pandemia eso se ha agravado mucho. Entonces, en momentos donde hay mucha tendencia a la acción directa y muchas movilizaciones y protestas cuestionando esto, se utiliza lo de Cuba para revalidar, de alguna manera, el capitalismo frente a otros intentos que hicieron los pueblos de América Latina, como en Cuba, ¿no? Entonces, pero también está el relato oficialista del gobierno cubano, del gobierno del Partido Comunista de Cuba, que al comienzo tuvo un discurso muy agresivo, diciendo que se trataba de elementos contrarrevolucionarios, ¿no? Ligados, casi financiados por el propio Estados Unidos, y después fue moderando ese discurso. Inclusive hay varios intelectuales cubanos que señalan que hay una discusión de cómo lidiar con la protesta, y de alguna manera en el propio discurso del presidente Díaz-Canel terminó diciendo, bueno, que había elementos, que había revolucionarios confundidos en las movilizaciones, ¿no? La manera de reconocer que no se trataba de de grupos de conspiradores pagados por Estados Unidos, sino que había un descontento y un reclamo legítimo en la movilización. Al respecto, a mí por lo menos me resultó muy interesante la crónica, digo, más allá después de la política concreta o las interpretaciones políticas, pero me resultó muy interesante la crónica que hicieron los editores del blog comunistas de Cuba, donde ellos participaron en las movilizaciones, algunos fueron detenidos, que señalan justamente este elemento, ¿no? Este elemento de composición popular, de que las movilizaciones arrancaron en barrios obreros y populares, con mucha participación de afrocubanos. Es decir, señalaban este elemento que a mí me resultó muy interesante, justamente que apunta a mostrar que no se trata de una conspiración. Ahora bien, no hay que ser ingenuos de ninguna manera, porque todos sabemos que hay una derecha en el exilio en Miami con fuertes lazos de sectores más acomodados y de una protoburguesía cubana que se viene desarrollando, y efectivamente participaron de las movilizaciones, participaron con sus consignas, ¿no? Vimos todas las pancartas, abajo la dictadura, patria y vida, digamos, las consignas clásicas de la derecha, más otras que han sumado. Por lo tanto, yo te diría como conclusión que fueron movilizaciones contradictorias, que tuvieron esta combinación de elementos y que haya abierto una discusión política y un enfrentamiento de fuerzas sociales, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, los sectores que pugnan por la restauración que los sectores populares que están en una situación muy difícil, porque hay una situación muy crítica en la isla, y que han salido a reclamar producto de una combinación, digamos, de elementos, ¿no? Donde entra la pandemia, el endurecimiento del embargo norteamericano, bueno, y otros elementos que hacen muy difícil la vida cotidiana para una gran mayoría de la población. Sí, y como decís, son manifestaciones contradictorias, ¿no? Entonces hay mucha hipocresía de todos los lados, incluso confusiones y posiciones equivocadas por parte de la izquierda. Después vamos a hablar un poco más de esto, pero en esta primera parte, hablando de los factores estructurales y también coyunturales, porque podemos decir que la combinación de la COVID, de la pandemia, ¿no? El nefasto bloqueo imperialista de Estados Unidos y las medidas antipopulares tomadas por el gobierno de la burocracia castrista prepararon la tormenta. Pero, ¿cuáles serían los principales factores coyunturales que hicieron precipitar los acontecimientos? Mira, haciendo un recorte, digo, porque puede haber otros, pero yo creo que hay tres elementos que tienen mucho peso en el agravamiento de las condiciones de vida de gran parte de la población. El primero, obviamente, es la pandemia, que es así, sucede eso en todo el mundo, pero en Cuba, digamos, el primer año de pandemia hubo un manejo sanitario distinto al resto de América Latina, ¿no? Si ustedes ven los números, ha habido pocos casos,
una cifra baja de fallecimientos, pero eso cambió en los últimos 3 meses, donde hubo un salto en la curva ascendente. Algunos analistas, inclusive economistas cubanos y algunos intelectuales, plantean que tiene que ver con cierta reapertura del turismo, ¿no? En este crecimiento de los contagios, pero digamos, Cuba viene desarrollando vacunas propias, ¿no? O sea, no es que no viene atendiendo la pandemia, pero evidentemente se desbordó el sistema sanitario en un momento donde, producto del embargo norteamericano y de otras medidas, hay una escasez muy fuerte de medicamentos y de insumos hospitalarios básicos, no solo para el COVID, sino en general, ¿no? Para otras patologías, y eso hizo que se hiciera más aguda la percepción de la crisis sanitaria, ¿no? Ese elemento yo creo que jugó un rol muy importante. Sí. Y después otros elementos que tienen más que ver con condiciones de los últimos años, que yo en esos mencionaría la crisis de Venezuela, ¿no? Que, bueno, sabemos que Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno, fue un aliado muy importante del régimen cubano, no solo político, ¿no? O sea, ha tenido una alianza política, pero también tuvo un rol económico muy importante, porque fue uno de los principales compradores de los servicios profesionales que exporta Cuba, ¿no? Que es la principal fuente de ingreso de divisas. A eso se combina también que otros países de América Latina que compraban esos servicios, como Brasil y Bolivia, dejaron de hacerlo justamente por los recambios, ¿no? A partir del golpe institucional contra el gobierno del PT y la llegada de Bolsonaro al gobierno, y en Bolivia, después del golpe de Yanine Áñez, evidentemente se redujo, digamos, esa compra de servicios profesionales, y eso es un golpe muy importante de la economía cubana. Y volviendo al tema de Venezuela, aparte de esta compra de insumos, que era muy, muy importante para el ingreso de divisas, se redujo de manera drástica la inversión que hacía Venezuela, la inversión directa en Cuba, y la provisión de petróleo, que es un elemento muy sensible, porque hace a la capacidad energética de la isla, que es muy limitada por sí misma, y entonces eso produjo un regreso, digamos, a los apagones y a la falta de energía, que trae muy malos recuerdos, ¿no? Porque digamos, fue casi el sello distintivo de la crisis de los 90, ¿no? De lo que se llamó el periodo especial, después de la desaparición de la Unión Soviética, y entonces eso también produjo, es un desorden permanente de la vida cotidiana, no tener energía durante 4, 6, 10, 12 horas, y sobre todo que lo que relatan, por lo menos, varias crónicas de la misma isla, es bastante desigual, ¿no? Porque eso golpea sobre todo a los barrios obreros y más populares, sobre todo de La Habana. Y por último, yo creo que tiene mucho peso también una medida que tomó el gobierno, que la tomó a principios de año, que fue la unificación monetaria, ¿no? O sea, en Cuba había una doble circulación de moneda, estaba el peso cubano, y una moneda que se llamaba CUC, que era una especie de sustituto del dólar y otras divisas. Y entonces esa doble circulación se mantuvo durante mucho tiempo, y generaba muchas distorsiones en el funcionamiento de la economía, porque había múltiples tasas de cambio. O sea, para el cubano normal, común, un CUC valía 24 pesos cubanos, para las empresas estatales ese cambio era 1 a 1, y la necesidad de sanear ese sistema monetario era un requerimiento muy importante para avanzar también en generar una macroeconomía más amigable para inversiones extranjeras. Ese proceso llevó mucho tiempo, pero el gobierno decidió hacerlo ahora, quizás eligió el peor momento, porque ha tenido un impacto muy fuerte
en la vida cotidiana. Primero porque produjo una devaluación de 24 veces, es decir, el peso cubano se devaluó 24 veces, y eso generó un primer impacto de inflación, que hay un economista que se llama Pavel Vidal, que ha estudiado mucho esta dualidad monetaria, y él calcula que el primer impacto, solo por la unificación, produjo una inflación del 200-300%, eso después se fue acelerando, y ahora hay estimaciones de 500 hasta 900% de inflación hasta fin de año. El gobierno compensó en parte la devaluación con un aumento de salario y de pensiones, pero es muy bajo el ingreso. El salario pasó de un promedio de 25, 30 dólares a 87, pero este nivel de inflación comió, digamos, todo el ingreso. Entonces fue como un cóctel, ¿no? Entre el COVID, la escasez, los apagones, y la percepción de que eso no cae por igual en toda la población, ¿no? Que hay sectores privilegiados, y sobre todo los que están ligados al Partido Comunista, a las Fuerzas Armadas, a la burocracia, digamos, que gobierna la isla. Yo creo que todo eso eclosionó en el 11 de julio, que hay que ver si tiene o no continuidad, ¿no? Porque eso es una discusión, digamos. Después del 11 de julio, la situación evolucionó, ¿no? Digamos, el Partido Comunista respondió primero con represión, probablemente sigue la represalia a quienes participaron, y respondió organizando una acción propia, digamos, trató de volver al centro de la escena con una movilización oficialista a la que fue Raúl Castro, ¿no? O sea, tratar de reordenar. Entonces hay que ver si sigue o no esa dinámica, pero yo creo que es muy difícil volver a una situación anterior, y sobre todo responder a ese profundo descontento que hay por estas condiciones, ¿no? Claro, incluso Díaz-Canel tuvo que hablar que las demandas de las movilizaciones eran legítimas, pero Claro. las personas estaban confundidas por sectores que no quieren que el sistema socialista de Cuba permanezca y todo eso. Este reconocimiento ya dice mucho sobre el tamaño de la crisis, y incluso la devaluación que Claudia hablaba hace poco. Es peor todavía, porque en 2014 Raúl Castro aplicó una reforma laboral tremenda, ¿no? Permitiendo más explotación de los trabajadores. Claro, no hay ninguna libertad de organización sindical en Cuba por el régimen burocrático del Partido Comunista. Pero hay sectores de la burguesía, incluso ciertos que se reivindican de izquierda, que dicen que el embargo norteamericano contra Cuba es un exagero, ¿no? Creo que ahí en Argentina, La Nación, Clarín publicaron artículos acerca de eso, como si el imperialismo no existiera. ¿Cómo podemos hablar de esto, Claudia? Sí, efectivamente hay una especie de relato de la derecha, de decir que el problema del imperialismo es algo del pasado, de una izquierda que atrasa y es antigua, y que apenas es un embargo, y que en realidad eso no tendría ningún peso porque hay inversión extranjera y porque Cuba comercia con todo el mundo, lo cual es insólito del punto de vista de los defensores del libre mercado, que toleren semejante acto en contra del libre mercado, que es el embargo económico, ¿no? Eso no es verdad, digamos, porque el embargo complica de una manera, para cualquier persona que haya ido inclusive de turista a Cuba, habrá percibido lo que implica en la vida cotidiana de las personas no tener acceso a poder comerciar con quien quiera, ¿no? Y entonces eso es, digamos, del punto de vista norteamericano, Estados Unidos desde la Revolución Cubana, desde el 59 en adelante, ha tenido distintas tácticas. Todo el mundo sabe que quiere derrocar inclusive lo que queda de esa revolución, ¿no? Entonces, ha intentado cosas, intentó una invasión como la de Bahía de Cochinos, ha intentado actos terroristas, ha intentado asesinar a Fidel Castro, y durante 60 años ha mantenido este bloqueo,
que es una forma de ahogar la economía de un país, porque ese bloqueo, digamos que en los años se fue agravando, ¿no? Entonces ahora lo que rige, digamos, a partir de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos repuso unos artículos de la ley Helms-Burton, que es la última del embargo del año 96, que no solo se aplica en Cuba, sino también contra Irán y contra otros países, que extiende la potestad de Estados Unidos hacia terceros países, o sea, se arroga la potestad de sancionar o de entablar acciones en contra de países que no son Estados Unidos, ni empresas que no son de Estados Unidos, que comercian con Cuba. Entonces eso complica de una manera enorme cualquier operación que quiera hacer el Estado cubano, y encarece fletes y lo obliga a triangular y obliga a pagar al contado, ¿no? O sea, no hay forma de decir que el embargo no existe y no afecta, porque no es verdad. Después hay una discusión sobre si es la única razón que explica la situación de la isla, pero no reconocer que eso, y por algo, si no tuviera ningún sentido, lo hubieran levantado. Y ese embargo no lo levantó ni siquiera Obama, que tuvo una política distinta. Digamos, en la presidencia de Obama hubo un cambio significativo de la política norteamericana, ¿no? Lo que se conoció como el deshielo. No porque Obama haya sido comunista, como lo decían los republicanos, sino porque hay un sector de la burguesía y un sector más liberal, inclusive de medios burgueses como Economist, como otros sectores de la burguesía, que consideran que el embargo, el bloqueo ese no resultó para los fines que tenía, que era el cambio de régimen, ¿no? O sea, eso es un objetivo explícito. Entonces, la política de Obama era intentar por otra vía, digamos, como si esa había fracasado y la intervención militar directa no se podía hacer, entonces intentar otra vía de entablar un diálogo con el gobierno cubano, que se mostró muy dispuesto, aparte estaba dispuesto a dialogar, ¿no? Y eso aflojó determinadas restricciones, como el envío de remesas, el turismo, bueno, muchas cosas que tienen mucho significado para la economía cubana, y también gestos políticos, porque recordemos que Obama fue a La Habana, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, con la llegada de Trump al gobierno se revirtió, pero inclusive todos esos gestos obamistas se hicieron manteniendo el embargo, el bloqueo. Entonces, si no tuviera ningún sentido, no tiene ningún sentido mantenerlo, ¿no? Claro. Y hay una negativa bipartidista en Estados Unidos, tanto demócrata como republicana, a aflojar, aunque sea la más mínima clavija, porque saben que es un elemento de ahogo que puede crear caos interno, que le complica enormemente la vida cotidiana a la gente. Y entonces, por eso, desde el exilio cubano hasta el propio Biden, que se juega la elección de medio término, ¿no? Toda la política norteamericana que tiene que ver con Cuba, y tiene un aspecto geopolítico, pensando en América Latina, ¿no? Y la influencia que ha tenido siempre la Revolución Cubana hacia los pueblos de América Latina, y también un aspecto interno que tiene que ver con el enorme peso que tiene la comunidad de exiliados cubanos y de otros países de América Latina que son bien de derecha. Entonces es una opinión pública que tiene mucho peso a la hora electoral, y de hecho Biden considera que perdió Florida con Trump, en parte porque el 60% aproximadamente de la comunidad de exiliados cubanos y latinos de Miami votaron por los republicanos. Entonces el hombre, mirando las elecciones de medio término de 2022, no está dispuesto a hacer ni la más mínima concesión. Entonces, decir que el bloqueo no existe es casi decir que Estados Unidos no tiene política para Cuba, lo cual es un disparate, porque ha tenido una política permanente y la sigue teniendo con el objetivo de lograr que caiga el régimen,
que la burguesía cubana en el exilio, sus herederos y la nueva burguesía que se está formando vuelva por lo suyo y vuelva a convertir a Cuba en lo que era, ¿no? Un estado atrasado, semicolonial, y ese es el objetivo. Entonces, yo creo que lo diga la derecha. Hay un sector de la derecha que no dice que no existe, dice que existe y que hay que endurecerlo. Hay un sector de la derecha que dice que no existe. Ahora, que lo digan sectores de la izquierda es más problemático, porque una cosa es no ser absolutorio del régimen cubano, ¿no? Como hace todo el sector acrítico que no quiere cuestionar, ni siquiera ponerse a pensar el futuro de la Revolución Cubana, sino que son defensores acríticos del Partido Comunista, y entonces directamente consideran, tienen una posición absolutoria de cualquier medida que tome el gobierno cubano, porque siempre está justificada por el bloqueo. Está bien, de esa trampa hay que salir. Ahora, otra cosa es decir que no existe, lo cual es casi decir que no existe el imperialismo norteamericano, y todos sabemos que eso no es así. Claro, ahí en Argentina conocemos a la izquierda socialista que plantea que el embargo de Estados Unidos es muy parcial y limitado, cosa que para nada es verdad. Claro, es necesario salir de la trampa de decir que todo está vinculado al embargo y que el Partido Comunista Cubano y la burocracia castrista no son responsables por esta crisis, pero no decir que no fingir que el imperialismo no tiene política concreta para la isla. Incluso aprovechando esto de los defensores acríticos de la burocracia, hay muchos sectores populistas y claro, especialmente los stalinistas que defienden la burocracia como si cualquier crítica al Partido Comunista Cubano hiciera el juego a la derecha, cuando el Partido Comunista Cubano y el ejército son responsables también por la profundidad de la crisis. Acá en Brasil, por ejemplo, el PSOL, Juliano Medeiros, que es presidente del PSOL, firmó una carta común con los stalinistas defendiendo acríticamente el Partido Comunista Cubano como si no fuera responsable por nada. Por eso es importante discutir un poco qué rol desempeña hoy el castrismo después del octavo Congreso del Partido Comunista Cubano. Mira, yo creo que sobre todo es muy importante porque nosotros queremos hacer una revolución, y entonces Claro. aprendemos de las revoluciones que hubo, de las contrarrevoluciones que hubo en esas revoluciones, ¿no? O sea, tenemos que sacar las conclusiones y aprender, inclusive de los procesos del 89, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido negarse a ver la realidad y discutir cuáles son las condiciones concretas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay una presión a la restauración capitalista que viene de afuera, eso es indiscutible, que viene de Estados Unidos y que viene de un mundo que trata de convencer que lo único que puede haber es capitalismo y solo capitalismo, y todo lo demás es un fracaso. Ahora, internamente hay fuerzas hay fuerzas que pugnan por la restauración capitalista, empezando por el propio Estado y gobierno y Partido Comunista, que es todo lo mismo, digamos, porque hay un régimen de partido único, porque son los propios dirigentes de ese Estado que dicen que su modelo es Vietnam, que su modelo es Cuba, es decir, que es una combinación de ir introduciendo con un discurso, ¿no? Porque el discurso es que estamos defendiendo el socialismo o la igualdad o lo que sea, no que vamos al capitalismo. El discurso es ese. Ahora, las medidas que se toman son, todo indica que la decisión ante cada crisis es profundizar en medidas de apertura que favorecen la restauración capitalista y las fuerzas internas que se están creando, porque esas son fuerzas materiales. Por ejemplo, cada vez que se permite, digamos, avanzar en medidas procapitalistas de apertura, que profundizan la desigualdad, que inclusive no había en el momento del periodo especial, ¿no? Porque la crisis puede ser quizás comparable,
pero en los 90 la desigualdad era mucho menor que la que es ahora, que es muy profunda, digamos, porque esa dualidad monetaria incluso produjo una dualidad en la sociedad que no se liquidó con la unificación monetaria. Es decir, el que tiene acceso al dólar, y en eso está gran parte de los estratos más altos de las Fuerzas Armadas, de la burocracia gobernante, tiene una realidad, y el que solo vive de pesos cubanos tiene otra. Entonces, todas esas medidas que profundizan van creando bases materiales favorables a la restauración. Entonces, los que dicen que hay que prohibir las movilizaciones, porque entonces la derecha las utiliza, son personas que son idealistas en un sentido, porque las bases materiales se crean igual de fuerzas que pugnan por la restauración con estas medidas. Entonces, yo digo, creo que es una discusión muy importante que hay que hacer críticos, que negarse a la crítica es negarse a pensar, y por lo tanto negarse a pensar cómo vamos a hacer para avanzar, con qué estrategia, porque Cuba es parte de la situación de América Latina. Entonces, yo creo que esas medidas que va a tomar, que el Partido Comunista Cubano tomó una decisión de un curso. O sea, cuando dice que quiere ser Vietnam, dice que quiere avanzar gradualmente en reformas procapitalistas, manteniendo un régimen de partido único. Eso quiere decir Vietnam, digamos. No hay mucho secreto, porque Vietnam existe y es eso, digamos, ¿no? O sea, no hay otra discusión del modelo vietnamita. Entonces, esas medidas después se transforman en leyes, en códigos concretos, ¿no? Por ejemplo, y han degradado mucho lo que eran las bases del Estado obrero cubano, ¿no? Entonces, junto con el bloqueo, eso ayuda a degradar mucho toda la economía planificada, inclusive burocráticamente, pero se ha degradado, se han hecho varias versiones de la ley de inversiones extranjeras que van facilitando cada vez más la penetración de capital imperialista, haciéndole concesiones, que como mínimo la población, los trabajadores tendrían que tener, o sea, tendría que haber una gran deliberación sobre eso, ¿no? Y eso no es así. Y lo que vos mencionabas, por ejemplo, del Código de Trabajo, es muy importante porque es una reforma que permite una explotación casi sin derecho de resistencia, ¿no? Porque se prolonga la jornada laboral sin pago extra, y por eso es muy importante la libertad de organización sindical, porque si nosotros, la ventaja es que ya hay países que adelantaron mucho esto mismo que quiere hacer Cuba, ¿no? Entonces, si vos ves, por ejemplo, China, donde los sindicatos son apéndices del Estado y del gobierno, es una fuerza de disciplinamiento de la clase trabajadora para que acepte condiciones que permitan que sean atractivas para la propia restauración capitalista, ¿no? Mano de obra barata, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros tenemos el otro ejemplo también, ¿no? Que es la Unión Soviética en los 20, donde justamente Lenin, cuando se introducen, sobre todo cuando se introducen este tipo de medidas, es el principal defensor de la libertad de organización sindical, justamente porque la clase obrera organizada es la clase que tiene que dirigir el Estado y la sociedad en un proyecto socialista, ¿no? Entonces, todo lo que impida la organización de los trabajadores, su libre organización, su libre deliberación, y en eso la burocracia tiene un rol clave porque ha sido una fuerza que ha ahogado la capacidad de organización, de creatividad y de deliberación política de la clase trabajadora. Entonces, yo creo que hay una unidad entre esos dos aspectos centrales del proyecto de la burocracia, es decir, restauración más partido único, que es lo que hay que discutir, ¿no? Sí, yo creo que incluso es posible decir que en esta situación es imposible ser completamente antiimperialista sin combatir al mismo tiempo la burocracia y todas las reformas procapitalistas que el Partido Comunista Cubano está haciendo pasar contra los obreros, y todas las reformas que vos mencionaste ahora, ¿no?
programáticamente, para cerrar la entrevista, en base a todo lo que discutimos hasta ahora, ¿cómo combater verdaderamente el imperialismo y defender Cuba de las medidas restauracionistas de la burocracia? Bueno, la primera medida elemental para la cual nosotros tenemos que hacer unidad con el que con una amplia unidad latinoamericana es el problema del bloqueo, ¿no? Es la lucha contra el bloqueo norteamericano y contra toda medida de extorsión que ejerce Estados Unidos y las derechas regionales sobre Cuba, ¿no? Entonces, eso no hay forma de defender Cuba sin partir de ese elemento, ¿no? Porque y que aparte repudia profundamente el pueblo cubano, y entonces es una lucha casi continental, diría yo, latinoamericana, en contra del bloqueo. El programa tiene que ver con donde nosotros queremos apuntar, ¿no? O sea, como decíamos, hay una propaganda imperialista capitalista de que lo que hay que hacer es avanzar a la restauración y llevar a partidos capitalistas al gobierno, ¿no? Y con eso hacen demagogia sobre las bondades de la democracia, cuando, por ejemplo, nosotros ya tenemos la experiencia del 89, donde hubo una gran ilusión democrática y de prosperidad en las movilizaciones que iniciaron la caída de los regímenes estalinistas en Europa del Este, por ejemplo, y esas ilusiones se mostraron eso, ilusiones, ¿no? Porque se profundizaron las condiciones de explotación, de desigualdad, y asumieron regímenes que son verdaderamente muy poco democráticos, como por ejemplo Orbán en Hungría o el mismo gobierno de Polonia, que ataca conquistas incluso como el aborto, ¿no? Entonces, hay un sector que tiende a eso, y la burocracia del Partido Comunista, como ya decíamos, es ese proyecto, ¿no? De ir avanzando en reformas promarcados, es decir, ir reintroduciendo gradualmente, controlando la reintroducción gradual de relaciones capitalistas a través de un régimen de partido único, ¿no? Ese es entonces, nosotros peleamos por lo opuesto, digamos, porque el poder no vaya a los capitalistas y a la burocracia, sino a los trabajadores y a los sectores populares. En ese sentido va nuestro programa. O sea, ¿qué medidas podrán desarrollar esa fuerza social y política, ¿no? Entonces yo te mencionaba, por ejemplo, la libertad de organización sindical, la libertad el derecho a la movilización, ¿no? O sea, que es lo que está en discusión, por ejemplo, con esta izquierda que mencionábamos antes, completamente acrítica, que de hecho no reconoce el derecho a movilización, ¿no? O sea, son medidas que tiendan a transformar a la clase obrera y a los sectores populares en un sujeto social y político que pueda volver a poner en la mesa una perspectiva verdaderamente socialista, internacionalista de la Revolución Cubana, ¿no? Que pueda revisar las concesiones que se hicieron al capital imperialista y al capital internacional, digamos, que pueda restablecer la planificación democrática de la economía, ¿no? El monopolio del comercio exterior, y un régimen, nosotros somos trotskistas y nunca estuvimos a favor del régimen de partido único, ¿no? Y tenemos una larga tradición desde la Unión Soviética de plantear la necesidad de la libertad de organización política de los que no atentan, de los que no se organizan para una política hostil contra el Estado obrero, ¿no? Por ejemplo, los que quisieran una invasión directa norteamericana es una discusión, pero los que defienden las conquistas de las bases de la revolución, o sea, nosotros estamos por esa libertad de organización,
y también, bueno, por cuestiones, como te mencionaba antes, ¿no? Cuestiones más inmediatas que son las más sentidas, ¿no? Por el movimiento de los trabajadores y las masas populares, ¿no? Pero lo importante es a dónde apuntamos, ¿no? A transformar, a crear esas condiciones para verdaderamente apoyándose en conquistas que todavía perduran, porque no es lo mismo que haya una clase burguesa constituida con el poder del Estado a que todavía no se haya reconstruido, ¿no? O sea, hay conquistas, aparte de la educación, bueno, y la salud, que ahora está golpeada, pero que es un sistema sanitario muy superior a países similares. No estamos hablando o sea, lo estamos comparando con los países de la región. Que basándose sobre eso pueda recrear una perspectiva obrera y socialista para el conjunto de América Latina, ¿no? Porque yo no creo que se resuelva solo en Cuba. Justamente por eso es una discusión no solo continental de América Latina, sino también de Estados Unidos. Entonces, creo que esa dimensión internacionalista de la discusión sobre Cuba hace también a la salida, ¿no? A la unidad de los pueblos latinoamericanos y a incorporar a la unidad entre la defensa y la profundización de las conquistas de Cuba con la lucha de los pueblos de América Latina. Claro, y como decís, todavía hay conquistas a defender en Cuba. Entonces, organizaciones de izquierda, por ejemplo, acá en Brasil, como el PSTU, que no reconoce más cualquier conquista de la revolución cubana y considera la dictadura castrista como si fuera una dictadura capitalista normal, no es capaz de defenderlas como los trotskistas, como los revolucionarios, sí las deben defender con este programa que planteaste muy bien y claro, una dimensión internacional, no solo acá de América Latina, pero también de Estados Unidos, una tarea de la izquierda, de hecho, defender estas conquistas de la revolución cubana que perduran y derrubar, ¿no? esta burocracia castrista que hace el juego con las medidas procapitalistas a los objetivos, ¿no? de la burguesía internacional. Bueno, estamos acá chegando ao final de nossa entrevista. Aqui já volto ao português. Agradeço muito a Cláudia, que é dirigente nacional do PTS e também responsável pela Comissão Internacional dos companheiros lá da Argentina. Obrigado, Cláudia, por ter participado da entrevista. No, gracias a ustedes y esperemos que se profundice el debate porque es un tema muy importante para la izquierda. Sim. Com certeza, e claro, vamos estar em conexão sempre para poder fazer essas discussões internacionais que são muito importantes. Bom, a gente vai terminando então aqui a entrevista. Eu já agradeço a todo mundo que pôde participar e peço também para difundirem o nosso canal também aqui, fazer comentários sobre o programa, se inscreverem na comunidade virtual do Esquerdo Diário, que lançou a sua nova fase no último dia 15 de julho. Então, agradecendo a todo mundo. Até mais, pessoal.